Vamos a continuar con el tema de análisis exploratorio y esta vez vamos a hablar sobre cómo visualizar o inferir diferencias entre grupos de datos numéricos. Entonces, esto pasa cuando tenemos variables numéricas y queremos ver si hay diferencia entre ellas o si están relacionadas. Entonces vamos a estudiar tres posibles casos. Primero vamos a ver el caso de variables distintas que tienen una misma unidad de medida y por lo tanto son comparables. Entonces para este primer caso vamos a ver un dataset que es este. Creo que ya lo habíamos visto en algún momento anterior. Es un estudio de presión arterial antes y después de la administración de un medicamento. Entonces, como dijimos que son variables, que es dos variables distintas con la misma unidad de medida, pero que son comparables entre ellas, podríamos usar la presión diastólica inicial y la presión sistólica final. Entonces, si se dan cuenta, son dos variables que son comparables entre ellas. Ambas son datos de presión arterial que se miden en milímetros de mercurio y ambas son sistólicas. Por lo tanto, yo puedo hacer una comparación entre estas dos variables. Otra cosa es que si se dan cuenta, como son variables distintas, están almacenadas en columnas diferentes y tienen la misma cantidad de datos cada una. Entonces, para comenzar el análisis, lo primero que voy a hacer va a ser importar los datos a mi entorno. Me parece que tienen que ser en algún lugar. Por aquí está en el estudio de presión arterial. Ya lo habíamos, como les digo, ya lo habíamos usado. Entonces voy a importar este dataset y le voy a poner de nombre PA de presión arterial. Entonces aquí están ya los datos: presión arterial sistólica inicial y presión arterial sistólica post. Estas van a ser las dos variables que voy a comparar entre ellas a través de pues, los datos numéricos. Entonces, el primer enfoque que le voy a dar va a ser como un poco de estadística descriptiva. Entonces voy a solicitar un summary, o sea, esta función era como una función de resumen. Vamos a ver. Sistólica inicial y PA sistólica post. Esto lo estoy haciendo para tener dos columnas porque anteriormente con el código que escribí al inicio lo que hizo fue sacarme mínimo a media de ambas como si las hubiera juntado. Entonces al ponerle aquí data frame al inicio, entonces ya me toma como dos columnas. Entonces vean, aquí tenemos el mínimo, el primer cuartil, la mediana, máximo y la media para estos datos. Esto pues es la parte de estadística descriptiva y posteriormente digamos mi enfoque va a ser hacer una gráfica de cajas para poder comparar ambas variables. Entonces sistólica inicial, coma, sistólica post. Listo.
Entonces aquí pues a través del gráfico podemos ver que hay una diferencia entre las medianas de ambas, lo que también se puede ver aquí en la estadística descriptiva. Es un poco más alta la post. Entonces, como les digo, esto no, yo no puedo decir que hay una únicamente por medio de la estadística descriptiva y por medio de la gráfica, yo no puedo decir que hay una diferencia estadísticamente significativa. Tendría que hacer una prueba estadística. Entonces, eso no lo vamos a ver hoy, porque como solo estamos viendo análisis exploratorio, entonces vamos a dejar este análisis hasta ahí. Ahora vamos a ver el segundo. Tenemos variables distintas con una unidad de medida distinta. Eso quiere decir una correlación. Casi siempre que tengo este tipo de análisis, lo que estoy intentando ver es si una variable numérica puede afectar en otra variable numérica. Eso quiere decir si tienen correlación entre ellas. Entonces, esto también hay una forma estadística de verla, que es el coeficiente de correlación. Pero como estamos haciendo solamente análisis exploratorio, entonces vamos a hacerlo diferente. Bueno, vamos a tomar este dataset que se llama trees, que lo que contiene son medidas de árboles, la altura del árbol, este es el diámetro del tronco y este es el volumen de madera que se extrajo del árbol. Entonces voy a ver si hay una correlación entre el ancho del tronco y la altura del árbol. Entonces, bueno, para verlo visualmente, lo único que voy a hacer va a ser un plot o una gráfica de dispersión en donde voy a meter ambas variables, a la altura y el ancho del tronco. Ok, si se dan cuenta, esta es la gráfica. Más o menos podemos ver que sí hay una tendencia, aunque es un poco, aunque no es tan notoria, digamos, aquí podemos trazar una diagonal y más o menos todos los puntos van a quedar a distancias similares de esta diagonal. También hay una forma de agregar esa línea de tendencia, que es este código, y está este comando que es appline, y adentro se coloca lsfit y colocamos nuevamente pues estas dos variables que habíamos puesto aquí arriba. Entonces, de esta forma, bueno, voy a ponerla de un color diferente. Usando esto, appline lsfit, lo que podemos hacer es dibujar en la gráfica la línea que representa la tendencia lineal de este conjunto de datos. Entonces, esta forma, digamos, sería la manera de hacer la gráfica o el análisis exploratorio cuando queremos correlacionar dos variables. Que como les dije están en una unidad de medida distinta, pero queremos ver si una tiene dependencia de otra. En este caso, pues la altura de los árboles pues podrían estar en metros, igual a el diámetro del tronco, pero realmente estamos midiendo cosas distintas, por lo que podemos decir que la unidad es diferente. El último caso que vamos a ver es el 3, que es una variable numérica agrupada según un factor de agrupación categórico. Entonces el ejemplo va a ser este conjunto de datos que es el contenido en porcentaje de cafeína de
de granos de café provenientes de diferentes regiones de Guatemala. Entonces tenemos aquí la variable numérica, que es en donde queremos encontrar las diferencias entre grupos, y de este lado tenemos la variable de agrupación. Entonces, o el factor de agrupación, ¿verdad? Entonces es una variable numérica agrupada según un factor de agrupación categórico. Entonces, esta es similar a esta de arriba, porque al final pues es la unidad de medida es igual, solo que el enfoque del análisis va a ser un poco distinto, ya que pues no la tenemos en columnas separadas, sino que es una sola columna. Entonces la forma de escribir el código va a ser diferente. Entonces otra vez lo primero que voy a hacer va a ser mandar a traer los datos. Bueno, aquí ya tengo una que se llama café, pero me parece que no está exactamente igual. Entonces voy a buscarla aquí en mis files. Yo creo que de hecho está en una... Se los voy a subir. Por el momento está por aquí. Entonces vamos a poner aquí, voy a poner cafeína. Si se dan cuenta, aquí está el factor de agrupación, y esta es la columna con los datos numéricos. Entonces, como les dije, el código para poder comenzar a analizar este tipo de configuración va a ser un poco diferente. Vamos a usar un filtro. Bueno, primero me gustaría obtener una lista de los valores de la variable de agrupación, o sea, location. Entonces voy a solicitar eso. Entonces ahora ya tengo una lista de todas las posibilidades que pueden haber en esta variable. Entonces lo que voy a hacer va a ser obtener las medias de la variable cafeína usando el filtro. El filtro lo voy a crear aquí. El filtro va a ser una variable que me va a ir cambiando. Por ejemplo, aquí para cafeína el filtro lo que me está diciendo es que solo me va a mostrar los datos cuando la variable location sea igual a antigua. Entonces, cuando yo pido un promedio de la variable numérica cafeína usando ese filtro, me va a dar un promedio, este de acá, que solo es de la cafeína en antigua, cuando la región o la locación es antigua. Yo puedo ir cambiando este filtro para que ahora sea... El siguiente va a ser Huehuetenango. Entonces ahora la medida es distinta. Ahora si vuelvo a hacer lo mismo, solo que ahora el filtro lo voy a definir con San Marcos, me da una medida distinta, esta de aquí. Entonces, si se dan cuenta, esta va a ser la forma en la que voy a ir sacando las medidas de cada uno de los grupos. Es un poco más largo de lo que estamos acostumbrados a trabajar, pero es por la forma en la que están agrupados estos datos. Ahora, para
el análisis gráfico, ahora sí va a ser un poco más simple. Voy a usar un boxplot en donde voy a solicitar la variable cafeína agrupada. Voy a usar este símbolo por locación. Vean, entonces ahora sí me está dando las diferentes regiones y la media de cafeína que cada una de cada una. Sí, entonces aquí sí se ve bastante mejor y el código es bastante más sencillo que escribir todos estos filtros. Pero pues para hacer la estadística descriptiva o la tabla descriptiva pues es necesario hacer esto también. Entonces hasta aquí este video. Vimos 3 formas de analizar una variable numérica, o mejor dicho, de encontrar relaciones en variables numéricas. Espero que les sirva y nos vemos la próxima.